Hoy vamos a hablar de la nostalgia, ese sentimiento de añoranza de una tierra perdida o de un momento pasado al cual se quiere volver. Se la confunde en general con la melancolía, pero la melancolía y la nostalgia no son exactamente la misma cosa. Quizás por las afinidades de la melancolía con el duelo, algo de la añoranza de lo pasado en la nostalgia parece a veces mezclarse en las concepciones comunes. Pero la nostalgia es una entidad propia de pleno derecho y podemos decir incluso que en este momento tiene particular vigencia. Nostalgia viene, etimológicamente, del griego nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor o doloroso. Algo así como un regreso doloroso o el dolor del regreso. Un regreso doloroso a la patria natal, quizás también a un lugar que nunca existió. Un paraíso perdido, una utopía trazada retroactivamente. Quizás una de sus más bellas representaciones la encontramos en el tango Volver, de la inmortal dupla Gardel y Lepera. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. No hay mucho que agregar a esta poesía, pero si algo se desprende de estos versos trágicos, de estas estrofas tan recordadas, es la experiencia de un regreso doloroso. Podríamos incluso tomar cada estrofa, porque volver es un canto a la nostalgia, pero tomemos simplemente el estribillo. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Más allá de la indudable belleza de estos versos, de esta belleza triste, parafraseando un poco a Kawabata, vemos en Volver la cara enfermante de la nostalgia. Tener el alma aferrada a un dulce recuerdo que se llora otra vez. Bárbara Kazan, filóloga y filósofa con una obra única y singularísima, explora la nostalgia en un libro que articula erudición, rigor teórico y un grado alto de intimidad. Nostalgia es en verdad un término suizo, aunque tenga raíces griegas. De hecho, como bien señala Kazan, la Odisea de Homero podría incluso ser catalogada, entre otras cosas, como el poema de la nostalgia, una epopeya escrita por un poeta ciego cuya existencia es dudosa sobre el doloroso regreso del héroe Ulises a su tierra de Ítaca. Pero el concepto de nostalgia no figura allí en ningún lado. No hay rastros de él en la cultura griega, sino que fue acuñado a mediados del siglo XVII por un médico suizo para nombrar una enfermedad que sufrían los soldados mercenarios suizos que estaban al servicio de Luis XIV. Algo muy similar a lo que sucedía con los soldados del ejército argentino que lucharon en la mal llamada conquista del desierto, que con tal de volver a sus lugares de origen, vendían por monedas las pocas hectáreas que les habían dado en recompensa por su labor en la lucha contra los pueblos originarios. Este término suizo-alemán describe lo que en francés se denomina mal du pays, y cuya traducción como mal del país quizás no es demasiado exacta. En definitiva, estos mercenarios, al carecer de dinero, se veían imposibilitados de regresar a su patria. La nostalgia designaba entonces ese padecimiento, ese anhelo doloroso del retorno. Podemos pensar entonces que la nostalgia es una afección del exilio y de los exiliados. Pero la cuestión es que quizás todo sujeto está en cierto modo exiliado de su patria natal. Exiliado de un paraíso en el cual nunca habitó verdaderamente, pero que añora. Que todos nosotros somos exiliados de un lugar primero, anterior, al cual quisiéramos retornar. Se tiene nostalgia, en última instancia, de algo que nunca se vivió y que existe al recrearse, aun cuando remite a hechos o lugares efectivamente vividos y habitados. Desde el psicoanálisis, se suele mirar con recelo a la nostalgia, considerándola un obstáculo al deseo,
una dificultad de habitar el tiempo presente por estar demasiado anclado en un pasado fantaseado como utópico. En eso, la clínica psicoanalítica suele ser bien spinettiana. El flaco Spinetta compuso esa genial frase que recordará seguramente la mayoría en Cantatas de Puentes Amarillos, tema de Pescado Rabioso dedicado a Van Gogh a través de Artaud, que reza: aunque me fuercen, nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Podemos decir que la nostalgia recorta la huella de un objeto que ya está perdido de antemano. Es la característica de la subjetividad humana. Freud, desde muy temprano en su obra, hace referencia a algo que denomina la primera vivencia de satisfacción. Se trata de una experiencia, digamos, mítica, cuya existencia efectiva es improbable, pero que se recorta como abstracción, donde el ser humano vivió una satisfacción plena, total. Es el mito de una experiencia de satisfacción absoluta que, una vez concluida, deja un agujero, que es la huella de esa satisfacción perdida. De alguna manera, lo que constituye el deseo humano es la búsqueda incesante y siempre infructuosa de ese objeto perdido de la satisfacción primera. Estamos entonces condenados, por fortuna, a esa búsqueda incesante. Digo por fortuna porque cuando esa búsqueda nos lleva a hacer el rodeo por las cosas del mundo, cuando funciona como un motor que nos conduce y nos permite soportarnos en la existencia, lo llamamos vida. Hasta acá. ¿Podríamos decir entonces que la nostalgia sería un bloqueo de esa búsqueda? ¿Que nos llevaría en el camino contrario? O más bien, podemos pensar que hay cierta forma de la nostalgia que nos impulsa hacia adelante y especialmente hacia la creación. La nostalgia, es cierto, implica la no asunción de la transitoriedad, de la finitud. También la nostalgia puede ser aspiración de una figura más bien totalitaria, ordenadora, la añoranza de un tiempo anterior a la caída, al despertar, al corrimiento de los velos. Pero la nostalgia hoy puede encontrar otra función. Lo que antes, con un sesgo quizás negativo, implicaba el rechazo de lo nuevo en términos de la creación y vuelta a una anterioridad mortífera y petrificada, hoy puede ser recuperación del tiempo. Pero si en la época de Freud y en la de Lacan, y a veces aún hoy, trabajamos clínicamente en la vía contraria a la nostalgia, justamente para evitar la petrificación de alguien que llora eternamente una pérdida, y apostamos más bien a que vaya hacia lo nuevo, también es cierto que hay un sesgo de nuestra época que prioriza lo nuevo por sobre todas las cosas. Ese ansia de lo nuevo nos lleva frecuentemente a borrar todas las marcas de nuestra tradición y las marcas de nuestra historia. A veces lo nuevo también se vuelve un tormento, porque no está anclado en una temporalidad. Ya no es vivir en el presente, sino en la anticipación constante de un posible futuro. Así, todo es ya caduco antes de nacer, antes de existir o de crearse. Es un rasgo patológico del fenómeno de la moda, aunque no es exclusivo de ella ni podemos ubicar en ella su verdadera causa. Este acotamiento de los tiempos culmina en su borramiento total. Ya no hay tiempo. Vivimos en una aceleración sin coordenadas, sin brújula, que no conduce a ninguna parte. Frente a esto, sin embargo, existe una afortunada rebelión. Es un fenómeno que también es propio de la época y de las nuevas generaciones. Esa rebelión se produce precisamente por la vía de la nostalgia. Pero es una nostalgia que desemboca en la invención, en la creación de algo nuevo que está anclado, de cierto modo, en una anterioridad donde las cosas se hicieron de cierta manera. Por un lado, lo vemos en los productos de la cultura. Las producciones culturales cada vez más toman el recurso de la nostalgia, desde lo masivo a lo de nicho. Series como Stranger Things son a ese respecto emblemáticas. Le hablan a una generación cuya infancia no transcurrió en los 80, pero cuyos ecos de algún modo le llegaron. Ahora estamos en plena explosión del fenómeno de la biopic de Fito Páez, El amor después del amor, que es nostalgia pura, y para muchos de sus consumidores, nostalgia de una época que no fue vivida. Generaciones que se criaron con los ecos de esa música que escuchaban sus padres o sus abuelos, hoy la reviven de una manera muy nostálgica y muy interesante. Vemos allí que hay una transmisión sonora de algo que no llegaron a experimentar pero que aún así añoran. Por citar algo de otra categoría totalmente distinta, veamos lo que pasó en el último mundial, donde la coronación del equipo nacional hizo que todo fuera evidentemente más potente. Allí el fenómeno del álbum de figuritas fue masivo. Pocas cosas explican la masividad de ese fenómeno como el factor de la nostalgia. En una era donde los soportes digitales tienen una extensión casi total, vimos la sorprendente vuelta a cierto fetichismo de los objetos, del material papel, pero también a la cuestión de la colección y sobre todo del intercambio. Porque hay algo muy comunitario en el álbum de figuritas. Es una vuelta a la idea de comunidad, de patio de recreo, de foro, de lugar de intercambio.
También reinserta el elemento contingente, la sorpresa, la alegría del encuentro. No se sabe lo que va a tocar. Hay algo siempre incalculable al abrir un paquete nuevo. El Mundial, incluso para nosotros que vivimos en Argentina, hace décadas es un fenómeno nostálgico. Pero lo que vivimos en el 2022 es como una actualización de la nostalgia como potencial inventivo que nos permitió resituarnos en el presente a partir de las marcas del pasado. No es la añoranza petrificada del Mundial 86 y la imposibilidad de su repetición, sino la tradición, las insignias y los valores de ese equipo y sus figuras actualizados en el presente y funcionando como una brújula para la novedad. Pero la extensión de la nostalgia es aún mayor. La vemos también en otros consumos culturales, por ejemplo, ligados a la gastronomía o a la producción de objetos de vestimenta y de diseño. Sobre todo, la vemos en la recuperación de la dimensión de lo artesanal que viene desde hace ya varios años. Técnicas ancestrales o antiguas, métodos que implican otra temporalidad. El fenómeno, por ejemplo, del pan de masa madre. Es una verdadera revalorización del trabajo desde el lugar de la nobleza, que está vehiculizada por la nostalgia. Pero volviendo a nuestra cultura y la función de la nostalgia, ni hablemos de los bodegones o de la pizza argentina, del fenómeno del vermú, de la restauración de edificios antiguos y sus locales, del cultivo orgánico y la vitivinicultura natural. También vemos este fenómeno en el mundo de la indumentaria, donde cada vez más la gente se dirige a los locales de ropa usada o vintage y menos a los diseños de marca producidos en masa. Esto habla también de la nostalgia, anclada además en un cuidado del ambiente y en una noción de la ecología política hasta ahora inédita. Podemos decir entonces que la nostalgia es una forma de cuidado, de reinserción en la tradición y en la historia. La nostalgia también hace existir algo, localiza ese vacío de la rememoración y lo instituye. Como toda reescritura, es en definitiva una significación. La nostalgia nos devuelve el sentido del tiempo, nos localiza en la vida y en la historia, nos sitúa en el devenir. Por todo esto, la nostalgia es una forma de resistencia. Resistencia contra el avance del capitalismo, contra el ansia de lo nuevo por lo nuevo, contra el borramiento de las narrativas, de la historia y de la temporalidad. La nostalgia, en última instancia, es rebeldía contra el imperativo de la eficacia y de la rapidez, contra la inmediatez, que es, al fin y al cabo, el borramiento de la experiencia. Muchísimas gracias por haber visto este programa. Por último, te quería contar que La Historia y su Música es un proyecto autogestivo que se financia con los aportes y las suscripciones mensuales de sus seguidores. Si te gustaría ayudarnos a seguir creciendo, entra a lahistoriaysumusica.com.ar y haz tu aporte o suscripción. Si esto no te es posible, nos recontra sirve que comentes, compartas o pongas me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.